Bueno, aquí estamos, gracias al Señor, en la casa del Señor hoy jueves para estudiar su palabra. Amén. Y entonces, pues, es un gozo estar todos aquí congregados. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por los que ya hemos podido estar aquí. Algunos no han podido llegar hoy. Muchos de ellos están conectados a través de Zoom. Amén. Así que vamos a gozarnos en el estudio de la palabra de hoy. Vamos a estar en el segundo estudio de la serie El Dios Creador. Amén. Y vamos a estar en el tema El hombre peca. Dice la palabra que el diablo peca desde el principio. O sea que en algún momento antes que el hombre pecara, el diablo pecó. Y vamos a ver la figura de Satanás representada en la historia que vamos a estar leyendo hoy en la palabra del Señor. Vamos a estar en los capítulos 3, otra porción en el capítulo 6 y otra porción en el capítulo 11. Así que no solamente vamos a hablar del caso de Adán y Eva, vamos a hablar también del contexto de la historia de Noé, y también vamos a ver otra parte del contexto es la Torre de Babel, porque en las tres instancias se refleja el pecado del hombre. Lo que vamos a darnos cuenta es que el pecado de Adán y Eva, obviamente, sucede antes de Noé. Para el tiempo de Noé, el pecado había llegado a un nivel que Dios decide eliminar a toda la humanidad y como que reempezar, si pudiéramos decir la historia. Ya después de ello, en el capítulo 11, ya ha habido el diluvio y ha recuperado la humanidad, ¿verdad? Han pasado muchos años después del diluvio y entonces se representa todo como que han vuelto a pecar. O sea que lo que hay evidentemente en el corazón del hombre después que deciden pecar, pues es eso mismo, es más pecado. Así que vamos a ver el contexto de todo lo que, ¿verdad? Vamos a reseñarlo, vamos a resumir unos cuantos slides y también hay un vídeo, ¿verdad?, que nos va a ayudar a entender todo. Así que Génesis 3, 6 y 11, Dios mediante. Amén. Entonces, recuerda, ¿verdad?, en la introducción, te recuerda que estuvimos hablando la vez pasada de dónde salió todo. ¿Ves? Habíamos dicho, al principio no había nada, existía Dios solamente. Dios creó todo, ¿verdad?, a través de la palabra que es su Hijo Jesús, que es el Logos, ¿verdad?, como estuvimos viendo. Y todas las cosas, amén, fueron creadas a través de Cristo y fueron creadas por Él y para Él, dice la palabra cuando fuimos a Colosenses capítulo 1. Amén. Y hasta el día de hoy todas las cosas subsisten y persisten porque el Señor fue el que las creó y porque Él quiere que todavía sigan existiendo. Amén. El día que Él desee que no, pues ese día se llama el día del Señor y va a haber, ¿verdad?, después de ello, cielos nuevos y tierra nueva. Pero mientras tanto estamos en los cielos viejos y tierra vieja que ha estado desde el principio. Entonces, una pregunta importante, ¿ok? ¿Qué sucede cuando vamos olvidando, según pasa el tiempo, que es a través del Hijo y por el Hijo que todas las cosas fueron creadas y se sustentan? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el hombre? ¿Qué sucede con la mujer que va olvidando la realidad de que todo fue creado por el Señor y todo fue creado para el Señor, para darle gloria al Señor? Persona que se le olvida, que lo oye y se hace de caso omiso y empiezan a vivir su vida como ellos quieren. ¿Qué efecto final vamos a ver al final en esa persona? Pues Amén. yo pienso, ¿verdad?, que cuando uno poco a poco está observando la naturaleza, los seres humanos, los animales que hay, nos olvidamos del Señor y vemos esas bellezas y como que las encontramos una maravilla y eso, pero que en realidad debiéramos siempre acordarnos y de hecho después que uno está en el Evangelio lo hace, ¿verdad? Pero yo digo antes, cuando yo estaba empezando, veía toda la creación y no veía a Jesús detrás de esa creación, ¿verdad? No lo veíamos así, ahora sí, pero pues ¿qué pasa? Que entonces
no alabamos a Dios ni agradecemos a Dios, porque si miramos las cosas las encontramos bellas, pero no sabemos que eso fue Dios que las formó, que las creó y que las hizo para nuestro bienestar, pues no vamos a vivir una vida de adoración a Dios, ¿verdad? Amén. Exactamente. Y dentro de eso mismo, que dice la meditación muy correctamente, no vamos a vivir el que se olvida de que el Señor es el creador y Señor de todas las cosas. Precisamente termina en eso mismo, viviendo la vida como a ellos le parece, como decimos, al garete, haciendo las cosas como bien le parecen, sin pretender darle cuentas al Señor. Y otro estado donde eso finalmente desemboca es que empiezan a creerse que ellos son los que importan. Y ese es el problema esencial a que nos va a llevar aquí. Cuando nos olvidamos del Señor y el lugar en donde Él tiene que estar, entonces vamos tomando su lugar nosotros, ¿verdad? Eso es que las personas, ¿verdad?, empiezan a tornar a la arrogancia y a la altivez. No es de extrañarse que a través de toda la palabra el Señor siempre resalta las obras de la carne y que el Señor aborrece las obras de la carne, pero siempre resalta entre ellas, cuando las lista y las vemos, resalta la altivez. ¿Ves? Y Él habla de los ojos altivos, el Señor los aborrece. Él habla diciendo, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Amén. Y vemos el fundamento de lo que vamos a ver hoy, que lo que está detrás de las 3 estampas de pecado del hombre es precisamente la arrogancia y el orgullo. Lo vamos a ver a través de la palabra. Amén. Por eso necesito darle allí al clic. Gracias. Entonces, una parte importante. Amén. Gracias. ¿Ok? Esa creación que el Señor hizo, que la hizo perfecta, ¿te recuerdas? Todo lo encontró bueno. Y cuando contemplaba al hombre que Él creó, Él dice que era bueno en gran manera. Amén. Pero, lamentablemente, eso no se quedó así. Eso se echó a perder, ¿ok? Por la acción del hombre como tal, ¿ok? Así que si observamos el mundo hoy, a pesar de que podemos encontrar todavía un montón de cosas lindas que hablan del Señor, podemos también otras cosas catastróficas, como por ejemplo el efecto de los terremotos, la enfermedad, tsunami, ¿ok? La pobreza. Podemos contemplar todas esas cosas y le podemos poner un nombre, le ponemos, eso es una tragedia, eso fue una catástrofe, una calamidad, una epidemia, ¿ok? Pero con nosotros como cristianos miramos las mismas cosas, nosotros podemos decir de dónde viene todo eso, porque las personas se preguntan, oye, ¿por qué las cosas suceden mal? Y inclusive la gente dice, oye, ¿por qué a la gente que es buena le suceden cosas malas, a la gente que es mala le suceden cosas tan malas de verdad, ¿verdad? En realidad no es todo el tiempo así, pero mucha gente se pregunta eso, ¿verdad? ¿Por qué esto así? ¿Por qué las cosas parecen estar al revés? ¿Por qué suceden estas calamidades en el mundo? Y empiezan a renegar de Dios diciendo, mira, pero si hubiera un Dios en el cielo, no permitiría que hubieran terremotos y la gente quedara sin casa, quedaran muertas muchas veces. Él no permitiría que hubieran guerras. Él no permitiría que hubiera injusticia. Él no permitiría que hubiera enfermedad si hubiera un Dios en el cielo que se interesa por nosotros. Y el hombre explica todo esto que está pasando. No hay Dios. Por eso dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Las cosas están ocurriendo así desde siempre. No hay Dios. No hay quien juzgue la suerte. O sea, las cosas van sucediendo como van sucediendo. Ese es el estado al cual llega el hombre, tan cínico, que no se atreve a decir que todo esto está dañado por la misma culpa del hombre. Las injusticias, el Señor no inventó la justicia. El pecado rampante, el Señor no inventó el pecado rampante. En el plan de Dios no estaban los terremotos, no estaban las enfermedades, no estaban las calamidades, las epidemias, los problemas, no estaban las guerras. Todo eso viene a raíz del pecado. Una sola desobediencia abrió la compuerta para que lo que dominara en el mundo perfecto creado por Dios, fue el pecado. ¿Ok? Cuando usted como creyente mira todo y dice, oye, y buscando la raíz de todas las cosas, decimos, oiga,
se cayó una casa con un terremoto. Usted pregunta, ¿por qué? Porque hubo un terremoto. ¿Por qué hubo el terremoto? Pues porque las placas tectónicas estas se movieron una debajo de la otra y creó un movimiento, y ese movimiento fue el que causó el terremoto que tumbó la casa. Ay, ¿por qué las placas se mueven? ¿Y por qué no hay alguien que controla esas placas? Ah, ahí está el problema. Las placas se movieron, que causaron el terremoto, que causó que la casa se cayera y le cayó encima a alguien, y la culpa de eso la tiene el que tiene poder para controlar las placas, o los que dicen tener poder para controlar las placas. ¿Quién es el único que ellos consideran? El Dios creador. Disculpe, hermano, que parece que... Si alguien tiene algún teléfono, los hermanitos que están en Zoom, por favor, necesito que lo pongan todo en mute, porque a veces hay ruidos que han llegado por acá, por favor. Chequen que estén en mute los teléfonos. Amén. Gloria a Dios, gracias. Así que, esas son el why, por qué, y al final todo el mundo le echa la culpa al Señor. ¿Ok? Eso es para que tú veas cómo el mundo se ha puesto bien cínico. Necesito otra vez, Josué, darle clic al que Josué ahora nos ha estado ayudando allá con el asunto de los ruidos que hemos escuchado, pero al tocarlo pues, se descuadra. Aquí, perfecto, muchas gracias. Pregunta, ¿qué tú crees acerca de esto que acabamos de explicar? El hombre echándole la culpa al Señor. ¿Crees que es correcto atribuir todo lo que está malo en el mundo al pecado? Vamos a hablar del pecado. Le echamos la culpa, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Amén, la misma maldad del corazón del hombre. También tenemos que incluir en la posibilidad de las cosas difíciles que suceden, que Dios las permita porque tiene un propósito. Amén, por ejemplo, lo que Dios le permitió a Satanás hacerle a Job, no era por el pecado de Job, era porque Dios tenía un propósito. Amén. Pero sí podemos decir que muchas de las cosas que se consideran malas en el mundo se le atribuyen el origen de ellas al pecado. Amén. Así que algunas cosas sí, otras cosas no. Lorian. Que es irónico porque las personas cuando pasan cosas malas, ¿verdad? Catástrofes, le echan la culpa a Dios. Ajá. Pero cuando hay cosas buenas, sí. o lo que de verdad Dios, ¿verdad? La misma naturaleza y todo, no dicen que es Dios. No, exacto, sí. Sí, eso es así. Es como las personas que no son íntegros en muchos lugares dicen, pues si sucede algo bueno, se echan la gloria a ellos. Si sucede algo malo, buscan a quien echarle la culpa. Y eso, pues, las personas de hoy así mismo son. ¿Ok? Muy cierto. Así que, si seguimos considerando, ¿verdad?, el contexto de lo que vamos a estar viendo hoy, así que la creación de Dios era muy buena, era más que buena, se pasaba de buena, vamos a decirlo así. El Señor le llamaba así. Así que ese primer hombre, esa primera mujer que creó el Señor, vivían juntos en el jardín de Dios, en el huerto del Edén. Allí Dios los había puesto. Amén. Y ellos hacían la buena obra ¿de qué? De representar al Creador. Recuerde que eran hechos a la imagen y semejanza del Creador. Amén. Y la intención del Señor era que así estuvieran para siempre. Y su descendencia poblara toda la tierra con la misma bendición que estaba en ese huerto. Amén. Ese era el plan de Dios. En ningún lugar se nos dijo, ustedes van a durar tanto tiempo, cuando les dé un dolor de vejiga, tomen de estas hierbas que están aquí, cuando se den un cantazo, póngase esta pomada. Eso no estaba en el plan de Dios. Amén. El decaimiento y el deterioro de las cosas. El deterioro, el decaimiento, el dañarse de las cosas viene por el pecado. Así que por eso que usted no ve mencionado hasta este capítulo 2 nada de esas cosas que nosotros hoy lamentablemente estamos acostumbrados. ¿A qué estamos acostumbrados? A que usted pone algo bien puesto aquí y se va dañando, aunque usted no le haga nada. Usted pone una pana aquí, pone una pana y la pone encima de ese asiento verde, la pone ahí. Cuando venga de aquí a 5 días, ¿qué va a estar? Pues la pana podría, lo más seguro así, hasta botó el juguito y se lo chupó el cojín. ¿Verdad? Usted deja un vehículo, lo dejó nuevo, lo llevó al taller, lo dejaron como nuevo, lo pone en su casa, está 6 meses sin usarlo, ya usted sabe lo que le va a pasar,
¿verdad? Lo mismo sucede con todas las cosas. Mira, hasta esté limpia aquí. Y si limpiamos la iglesia, dejamos todo cerrado. Y pues no abrimos tal área. Esos closets están cerrados, esos closets. Usted abre ese closet y dice, pero ¿y de dónde sale tanta mota y tanto sucio? Y tanta cosa. Porque todo tiende al desorden. Pues en el principio no era así. Todo era bueno. Nada se dañaba. ¿Ok? Ahora, sucede entonces, ¿ok?, que entra otro personaje en la historia. ¿Ok? La palabra de Dios le llama la serpiente, ¿verdad? El cual no estaba conforme, él había sido un ser creado y no estaba conforme con su lugar en la creación, como usted viene a ver. Pero detrás de esa serpiente, ¿verdad?, porque no podemos decir es la serpiente, la criatura que estaba representada en la serpiente, algunos dicen, bueno, no era la serpiente como tal, sino que era Satanás actuando a través de la serpiente, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, a pesar de que aquí no dice, y el diablo entró en la serpiente. Cuando usted va más adelante en la palabra del Señor, le llaman a la serpiente antigua, a esta serpiente le llaman diablo y Satanás. Así que es evidente que de la forma que fuera, puede haber sido Satanás personificado en una serpiente, puede haber sido Satanás poseyendo a la serpiente. Lo cierto es que la serpiente decía que era astuta, dice el verso 1, ¿verdad?, de lo que vamos a estar leyendo más tarde. Y la serpiente hablaba también, y no era extraño para Adán y Eva, por lo tanto la serpiente hablaba también. ¿Ok? Esta es la parte que tenemos que comprender. Hoy día no hay serpientes que hablan, ¿verdad? Ninguna de ellas, ni cercano de ella, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la serpiente hablaba y no era ninguna sorpresa. Quien estuviera actuando, que eventualmente nos damos cuenta que es Satanás detrás de la serpiente, no tenía intención ninguna de darle gloria a Dios. Al contrario, quería todo, que todo le diera gloria a él. Él mismo quería ser Dios. ¿Usted recuerda cuando estuvimos considerando la historia de Nabucodonosor, eventualmente? Pues Nabucodonosor se hizo una estatua, ¿verdad?, que representaba a él bien alta, ¿verdad?, y que cada vez que tocaba la música había que adorar la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad?, porque él decía, esta es la gran Babilonia, yo hice a Babilonia, yo soy el rey del mundo como tal, y en aquel momento, por un poco de tiempo, era el rey más poderoso del mundo, amén, y él se consideraba que él era el autor de toda la bondad y de todas las cosas buenas que estaban sucediendo allí, y Dios le demostró lo contrario en esa vez que dijo, esta es la gran Babilonia, ¿acaso no hice yo a Babilonia con mis propias manos? Y dice que en ese momento se enloqueció, o sea, se tostó Nabucodonosor por 7 años y estuvo comiendo hierba, dice, le creció el pelo, le crecieron las uñas y andaba en 4 patas. Y lo tenían escondido en un cercado que hicieron para Nabucodonosor y así estuvo. Alguien estuvo gobernando por él por esos 7 años, hasta que de momento Dios por su misericordia lo restauró. Así está redactado en el libro del profeta Daniel. ¿Por qué el Señor hizo tal cosa? ¿Okay? ¿Por qué el Señor hizo tal cosa? Por la arrogancia de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor vino mucho tiempo después de la serpiente. En este caso lo que estamos viendo es de dónde vino el pecado y por dónde entró el pecado. Ustedes reconocen, ¿verdad?, la historia que vamos a estar leyendo, y ustedes conocen esta historia de muy bien. No solamente a esta criatura, a la serpiente, al diablo, le bastaba decir, yo soy un rebelde, yo estoy en contra de Dios, que es mi creador. Él quería que muchos estuvieran de acuerdo con él. Y por eso es que él es la palabra le llama el engañador, porque desde el principio él miente. Y ese mismo esquema que está descrito aquí en el capítulo 3, es el mismo esquema que usa hoy, ¿ok?, para inculcar en las personas que no hay ningún problema en hacer las cosas contrarias como Dios las quiere. Inclusive es hasta bueno. Inclusive, por algo es que Dios no quiere que tú hagas las cosas contrarias a Él, porque el que es un arrogante es Él, porque Él lo que quiere es quedarse gobernando y tiene que darte que tú te quedes abajo, aplastado. Y ese argumento, que lo que estaba apelando es a las debilidades del hombre, pues es muy convincente. Eso fue lo que usó aquí con Adán y Eva. Lo único que les pidió el Señor a ellos
verso 16, capítulo 2, dice: mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hay muchas personas a través de los siglos que se han puesto a decir: bueno, pero todo eso es simbólico. La gente es loca con lo simbólico. Todo eso es simbólico. Eso lo que pasó es que el hombre y la mujer tuvieron relaciones sexuales. Ese era el fruto prohibido. Sí, así son. Pero ven acá, pero eso no es lo que dice ahí. Sí, ese es el fruto prohibido. Y por eso es que después, a lo largo del tiempo, aún muchas facciones de la iglesia tradicional consideraban que el pecado era pecaminoso. Porque eso fue lo que hizo caer a Adán y Eva. ¿Ah? El sexo. El sexo era pecaminoso. Y por eso, lo debí decir así. Y entonces, por eso así se quedó durante siglos. Y posiblemente, aún, ¿verdad? Hasta los tiempos recientes, muchas personas decían: ay, no, uy, como que, uy, entonces ¿de dónde va a salir la familia? Entonces, ¿para qué creó Dios el sexo, ¿verdad? Santo entre el esposo y la esposa. Entonces le ponían atributos de maldad a lo que no había maldad en él, ¿verdad? Porque fue parte de un diseño de Dios. Entonces, parte de la gente inventando, ¿verdad? Aquí simplemente es literal. Le dije: mira, el hombre tiene que comer. Usted come de todos lados, pero de este árbol no se toca. Tan sencillo como eso, no había que darle vuelta. El árbol se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya está. No hay ningún problema para ello. Pero más tarde, como vamos a ver en el capítulo 3, el hombre decide hacerle caso a la serpiente. La serpiente así, al diablo y Satanás. Más adelante, después que Adán y Eva establecieron el pecado al desobedecer al Señor, ¿ok? Vemos que la cosa va en descenso. Después del capítulo 3, cuando desobedecen ellos, Caín y Abel, sus hijos. Caín decide no hacer las cosas como Dios le agrada. Entonces Dios se desagrada de él y él le echa la culpa a Abel. El hombre es especial echando la culpa a otra persona. Entonces, por envidia y por odio, Caín mata a Abel. Amén. Y por ahí empieza el pecado a regarse por toda la faz de la tierra. Ya cuando vamos al capítulo 6, dice: la maldad de los hombres eran demasiadas. Dice: yo no voy a estar peleando con el hombre, no voy a estar contendiendo con ellos, le voy a dar 120 años. ¿Ok? Se arrepintió Jehová. Y vamos a ver lo que pasa ahí de haber creado al hombre. Y cuando vemos la ilustración aquí, cuando vayamos al capítulo 11, vemos la torre de Babel. Dios tuvo que confundirlo, porque el hombre era tratando de hacer alianza, asociación de desobedientes a Dios, Inc. ¿Ve? Y Dios, ¿verdad?, en su misericordia, los confunde para que no estén buscando alianzas para desobedecer al Señor. O sea, esta maldad del hombre está desde siempre en su corazón, desde el principio. Y si fuéramos a hablar, ¿verdad?, porque hemos hablado del pecado en general, ¿cómo tú definirías el pecado? Lo hemos definido aquí según las palabras de lo que quiere decir, pero el acto del pecado, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es lo que es realmente? Desobedecer a Dios. Amén. Literalmente la palabra pecado, especialmente en hebreo y en griego, es fallar el blanco. O sea, podemos entender que obedecer a Dios es dar en el blanco, o sea, dar en el clavo, diríamos nosotros, con el martillo. Desobedecer a Dios sería dar donde no es el clavo, hacer las cosas al revés, fallar el blanco, fallar la meta. Amén. Hay muchas personas que en la descripción de lo que abarca y lo que se podría definir como pecado, dejan muchas cosas fuera, especialmente hoy día, especialmente aún en el contexto de la iglesia, de los que deberían tener temor de Dios. Muchas personas piensan que, por ejemplo, beber siempre es pecado, fumar es pecado, adulterar es pecado. ¿Okay? Podemos argumentar que sí, claro que sí, especialmente adulterar definitivamente, fumar definitivamente. Pero ¿qué queremos decir con esto? Muchas veces dicen: sí, pero por ejemplo, yo hablar del prójimo, pues eso no es pecado, eso es decir la verdad. Ajá. Entonces nos tiramos la toalla a nosotros mismos, ¿verdad? Nos vamos haciendo la cama, nos vamos comiendo el cerebro a nosotros mismos en las definiciones de: pecado es desobedecer al Señor, pero
pues hay cositas que las mentiritas blancas en realidad no es pecado, porque hay que entender cuál es la intención. Sí, la intención es decir un embuste y después tratar de justificarlo. ¿Ok? Cuando usted viene a ver. Cuando usted viene a ver, en realidad, ¿qué no es pecado? Diríamos, en el mundo hoy. ¿Qué no es pecado? ¿Qué no procede de la vanidad? Por eso es que cuando nos damos cuenta de esto, el peligro de estar y cometer pecado es bien grande, porque es que está por todos lados, hermano. Amén. El pecado se impregna, el pecado se queda agarrado de uno. Uno tiene que siempre darse cuenta del pecado como tal. Es como cuando usted está en su casa y usted se acaba de vestir para ir para la iglesia. Usted está puro y limpio, con un olor a perfume tremendo. Y de momento dice, oye, en lo que termine de prepararse el resto de mi familia, déjame ir a la cocina y voy a freír unos bacalaitos. Te fríe los bacalaitos y cuando llega aquí, llega apestoso bacalaíto. Tiene el pelo apestoso bacalaíto, la ropa, todo, hasta su piel se chupó la piel del olor a bacalaíto. ¿Por qué es eso? Pues porque así mismo es que hace el pecado. El pecado se impregna. Y la única forma es darse un baño de pie a cabeza largo para que se le vaya el olor. Y a usted no le ha pasado que usted de momento está en el patio. Dice, ay, qué bien, me está quedando el patio bien limpio. De momento al final coge con la chancla y se para en una gracia de un pejo, ¿verdad? En una caca de un pejo. Y usted, ¡guau! Y de momento sale el olor. Y entonces usted, el olor está allá, pero usted se le cae como pegado. Y entonces todo le huele a caca. Así mismo es el pecado, como que se riega, ¿verdad? Se impregna, se contagia. Y eso mismo pasó con el hombre y a toda la descendencia del hombre. El pecado se contagió a toda la humanidad. Llegó el momento, hermano, que el pecado estaba tan regado que Dios decidió eliminar a los hombres con un diluvio mundial. Capítulo 6 de Génesis. Pero Él no eliminó a todos por completo. Él dio la oportunidad a aquellos que querían hacer su voluntad. Y te recuerda que la historia dice que se salvaron apenas 8 personas. O sea, Dios eliminó a todos, dejó a 8 para que todo recomenzara como tal. ¿Ok? Así que esa salvación a través de juicio, quiere decir que se salvaron algunos a pesar del juicio mundial de Dios a través del diluvio. Lo que muestra es, ¿verdad? Eventualmente eso se refleja en la luz de Cristo Jesús. Ahora mismo, cuando el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, por toda la humanidad, todo aquel que cree para que pueda salvarse, pues Cristo se convierte en esa arca de salvación, donde todo el que está perdido hoy no tiene que quedarse perdido, pero tiene que venir a Cristo Jesús. Amén. Así que Dios, a pesar del pecado, siempre ha dado una salida para que el hombre que quiera, la mujer que quiera, el joven que quiera agradarle y dejar la vida de pecado y ser salvo, lo pueda hacer mediante la gracia que Él nos muestra. Y esa salvación viene a través de la obra de su Hijo, el mismo Creador de todas las cosas. Amén. Bien importante. Ahora, si consideramos el último punto, antes de ir, ¿verdad?, a otras ilustraciones, vemos entonces que nuestro pecado como tal, ¿ok?, lo que muestra es cuán profundamente era nuestra rebelión contra Dios. Y si de verdad la rebelión del hombre que está en pecado lo domina tanto, completamente, ¿qué esperanza hay de que el hombre por sí solo volviera al Señor, ¿verdad? Por eso dice la palabra, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Amén. Todos, decía ya en Isaías, todos nosotros nos apartamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, nos descarriamos. Pero Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. El único que puede bregar con el problema ajeno es Cristo Jesús, que bregó con el problema que no era de Él, con el pecado. Amén. Por eso es que todo el que quiera salvarse, el que quiera desprenderse, el que quiera sacudirse del pecado y que su pecado sea pagado, tiene que venir a Cristo Jesús. Amén. Por eso desde el verso 15, capítulo 3, Él prometió que iba a haber enemistad entre la descendencia de la mujer
nosotros. Y la descendencia, ¿verdad?, de la serpiente. De la descendencia de la mujer vendría Cristo Jesús. Y la serpiente, ¿verdad?, estaría en conflicto con los que quieran o quisieran hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a ir a unas ilustraciones para ir a la parte, ¿verdad?, de los otros capítulos que queremos ver. ¿Ok? Así que cuando dijimos salvación a través del juicio, o sea, el hombre es pecador y merece ser enjuiciado. Amén. Pero a través de ese juicio, y a pesar de que el juicio es inescapable, sí, muchos pueden escapar del juicio, todos aquellos que se acogen al Señor. Amén. A ver qué dice aquí, estar seguro de que estamos haciendo share todavía. Yo entiendo que sí. Ahorita lo chequeamos. Josué es el técnico. Gloria a Dios. Así que ¿ustedes recuerdan el diluvio? ¿Ok? El juicio de Dios fue contra los malvados en el diluvio. ¿Quiénes eran los malvados? Pues aquellos que no querían honrarle al Señor. ¿Qué medio usó para ese juicio? El agua del diluvio. Todo el mundo pereció anegado en agua, como decía Pedro. ¿Ok? ¿Y la salvación fue para quién? Para Noé y su familia. Porque Noé y su familia era justo, era varón justo. Y su familia con él también. Otro elemento de juicio sobre los egipcios lo vemos en el Éxodo. ¿Okay? Éxodo 1 al capítulo 15. Amén. ¿Qué medio de juicio usó el Señor? Las plagas. Y el Mar Rojo también. Porque perecieron muchos soldados en el Mar Rojo. ¿Y quiénes se salvaron? Los israelitas se salvaron. Otro ejemplo. El objeto de juicio, Dios juzgando a Judá y juzgando a Jerusalén. ¿Cómo? Mediante el exilio. Esto es después que pasan los reyes. Vienen a quedar cautivos de los asirios y eventualmente de los babilonios. ¿Ok? ¿Quiénes se salvaron? Como le llama Jeremías, el remanente fiel. Unos pocos se salvaron y no fueron al cautiverio. Amén. Los que querían honrar al Señor dentro de toda esa catástrofe, el Señor los protegió. Igual que hizo con los israelitas acá, igual que hizo con Noé y su familia en el diluvio. Y otro ejemplo, los pecadores, ¿ok?, del juicio, ¿ok?, que cae sobre los pecadores y eventualmente cayó sobre Jesucristo. No era Él el pecador, pero Él llevó el pecado de los pecadores. El pecado de los pecadores lo llevó Él en la cruz. Así que mediante la cruz, Dios, ¿verdad?, derramó su ira sobre su Hijo, que nos sustituyó en el castigo que nos tocaba a nosotros. Ese fue el medio de la salvación. ¿Y quiénes se salvan? Los creyentes en Cristo. Es bien importante, porque hay muchas personas que piensan que al final, no te preocupes mucho, porque Dios siempre arregla las cosas. ¿Okay? Es increíble que esa religión o esa creencia no sea de origen puertorriqueño, porque aquí en Puerto Rico hay mucha gente que piensan que, ay, olvídate de eso, esos problemas eso ahí, al final va a venir alguien y va a arreglar todas las cosas, y siempre piensan que es otra persona que va a arreglar, ¿verdad? Y esa psiqui de la cultura la tenemos nosotros porque siempre ha venido el Big Brother de allá del norte y siempre aquí están los chavos, aquí están las ayudas, aquí están los barcos, aquí están los puestos, todas esas cosas. Y siempre pensamos que siempre va a haber alguien que va a corregir mis errores. Amén. En el caso del Señor Jesús, el Señor Jesús murió por los pecadores. Pero los que se salvan no son toda la humanidad. Él murió por todo el pecado de todo el mundo. Pero quienes se salvan, sobre quienes ellos es efectivo, son los creyentes en Cristo Jesús. Hay que creer en Cristo. Eso es que uno se salva por la fe. Porque la obra que hizo Cristo ya está. Pero tenemos que apropiarnos de ella por la fe. Y por último, si vamos a verla, el juicio pendiente todavía va para los enemigos de Dios. ¿Cuándo? En el juicio final. Amén.
¿Cuál es el medio que usa el Señor como juicio? Su ira y el infierno, el lago de fuego. ¿Amén? ¿Quién se salva? El pueblo de Dios se salva. Amén. Los creyentes se salvan. Siempre el Señor los ha protegido a través de todas las calamidades. Amén. Así que vemos que el pecado trae castigo a la humanidad en diferentes ocasiones. Estamos mencionando 5 nada más aquí. Hay una de ellas que está en el futuro todavía. Pero el que quiera salvarse de esa consecuencia del pecado tiene salvación hoy solamente y únicamente a través de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos entonces a la ilustración del vídeo y entonces seguimos con las preguntas. Amén, hermano. Cuando Dios creó el mundo, todo era bueno, incluyendo las personas que Él creó. Fueron creadas para ser como Él, para reflejar su gloria en toda la creación. Su relación conjunta y con la creación debía ser un reflejo de la perfecta unidad y comunidad que tenían con su Creador. Así es como estábamos destinados a vivir. Pero no es el mundo en el que nosotros vivimos, ¿verdad? Nuestras relaciones con Dios, el mundo y unos con otros están marcadas por el conflicto en lugar de la unidad, rebelión en lugar de compañerismo. Rechazamos los buenos mandamientos de Dios a diario. Nos burlamos de aquel a cuya imagen somos hechos. Luchamos unos con otros en nuestros hogares, comunidades y naciones. E incluso mientras luchamos unos con otros, el mundo lucha contra nosotros, contra nuestros intentos de cultivarlo y moldearlo. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué sucedió que hizo que este mundo sea como es? Un acto de desafío. Una decisión que inició una reacción en cadena que resuena a lo largo del tiempo. La decisión de creer una mentira. Una mentira que nos dijo un enemigo quien pretendía ser un amigo, quien tomó la forma de una serpiente y deslizó el engaño en nuestros corazones. Una mentira que aún creemos, una que contamina y tuerce todos nuestros pensamientos, palabras y hechos. Una mentira sobre Dios, que Dios no es bueno. Cuando la serpiente, Satanás, convenció al primer hombre y mujer a creer esta mentira, cuando ya no creyeron que Dios era bueno, comieron el fruto del árbol prohibido. Fueron expulsados de la presencia de Dios, maldecidos y condenados a morir. Cuando tuvieron 2 hijos, su pecado se extendió y el mayor mató al menor y se convirtió en el primer asesino del mundo. A medida que su familia creció, también lo hizo la presencia del mal, que llenó toda la tierra y los corazones de sus habitantes. Y Dios limpió al mundo en un diluvio de agua, matando a todo lo que caminaba sobre su superficie. Cuando la humanidad se unió para construir un monumento a su rebelión, Dios confundió sus lenguas de manera que nunca más pudieran levantarse en desafío colectivo contra su Creador. Hoy, creemos que Dios nos está ocultando o reteniendo algo bueno. Si reconocemos su existencia, es solo para maldecir su nombre, para culparlo por todos los males del mundo. Creemos una mentira, que Dios no es bueno. Creemos que el gozo proviene de la libertad sin obstáculos, la capacidad de hacer lo que queremos, cuando queremos, como queremos. Pero en cambio solo encontramos pesar. Somos personas destrozadas quienes nos engañamos a nosotros mismos creyendo que rompernos nos hará completos. Somos ciegos a la verdad porque no conocemos la historia completa. La historia que Dios ha estado contando desde antes de que comenzara el mundo. Los primeros capítulos de la Biblia están llenos de historias de dolor, tristeza y muerte. Pero no podemos descartarlos como una historia de desesperanza, porque aunque están llenos de pesar, son una historia de esperanza, una promesa de buenas noticias que han de venir. La promesa que contrarresta la mentira de la serpiente y prueba que Dios realmente es bueno.
Cuando los primeros humanos se rebelaron contra su Creador y enfrentaron una muerte segura, Dios les dio misericordia. Él los vistió, cubrió su vergüenza y les dio una promesa de rescate y reconciliación. Cuando su hijo mayor asesinó a su hermano, Dios les dio la esperanza de que la promesa no había terminado al proporcionar otro hijo, uno cuya familia caminó fielmente por un tiempo. Antes de que Dios enviara las aguas del diluvio, un hombre halló gracia ante sus ojos y se le ordenó que construyera un arca para librar a la raza humana de la completa destrucción. E incluso, mientras confundía los idiomas de la humanidad, Él seguía mostrando gracia, porque de esta gente llamaría a un hombre llamado Abraham, y a través de él traería otra familia, una familia imperfecta que se convertiría en una gran nación y que actuaría como una luz para todas las demás naciones. De esta nación surgiría otra familia. A través de esa familia, la historia del rescate prometido de Dios encontraría su cumplimiento, y todas las personas del mundo verían la bondad de su Creador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vimos el contexto, hermano, de lo que habíamos estado explicando acerca del pecado. Y no tiene que quedarse en pecado, amén. De igual forma, el pecado está por todos lados. Y el pecado, la única forma de salir del poder del pecado es venir al Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús le dijo a los de Israel, que decían: nosotros somos hijos de Abraham y nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que seremos libres? ¿Me entiendes? Y él le dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. No por ser hijos de Abraham, sino porque el que obró la libertad sobre el pecado es el Señor Jesús. Por eso es que el fundamento de la salvación, hermano, como estábamos hablando el domingo, es que alguien tenía que pagar con precio de sangre por el pecado. El pecado lleva en sí muerte, lleva en sí castigo, es la muerte, la paga del pecado, la recompensa del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir dando su vida, derramando la sangre inocente, y ese fue Dios mismo hecho hombre. ¿Ven? Pero lo que mantiene a la gente muerta después que se mueren es el pecado. Así que Cristo demostró que venció el pecado, venció la muerte, cuando volvió a la vida. O sea, Él fue en contra del tránsito, por así decirlo. Él fue en contra de todos los procesos. Yo le dije: usted pone algo aquí y se daña. Usted pone aquí, ¿verdad?, cualquier animalito, y hoy es el primer día, nació hoy un ratón. Usted coge un ratón de aquí a 3 años, lo trae aquí, y el ratón está ya, si está vivo, está casi muriéndose. Y yo digo: ¿por qué el ratón no dura más? ¿Por qué el ratón no puede durar todo el tiempo? ¿Por qué todas las cosas se echan a perder? Y después que el ratón se muere, podemos revertir todo ello. Podemos darle una medicina para que todo se reconstituya y vuelva y dar reversa, y volver al ratón como si tuviera 3 días de nacido. No hay forma. Todo el mundo sabe que cuando uno vive, empieza a vivir y empieza a morir a la misma vez. Eventualmente se muere, se entierra, y de allá eso es one way, eso no da reversa. Pero vimos en la palabra que el Señor le da reversa. Eso fue lo que Él hizo cuando Él murió y fue sepultado. Y corroboró y demostró su poder sobre la muerte cuando resucitó. Nosotros vamos a corroborar que somos salvos y el Señor nos ha puesto para la eternidad. Cuando nosotros, por ejemplo, si estuviéramos vivos cuando Él venga a buscar su iglesia,
el Señor nos transforma. Pero si hubiera estado muerto ya, cuando el Señor venga, pues entonces vamos a ser revertidos a la vida. O sea, el cuerpo que fue one way a la tumba regresará a la vida con un cuerpo mejor que el que tenía antes. Porque esa es la promesa del Señor. Para entonces tener un cuerpo verdaderamente eterno. Así que el pecado lo daña todo, hermano. Todo lo daña el pecado. Por eso es que el Señor aborrece el pecado, porque Él sabe el efecto que tiene el pecado sobre todas las cosas que toca. ¿Okay? Basado en este vídeo que acabamos de ver, unas cuantas preguntas para ayudarnos a entender todo antes de ir a las porciones de la palabra. Vamos a estar en 3 porciones diferentes. ¿Qué imágenes o frases respecto al pecado te resultaron más llamativas en el vídeo? Que aún con el pecado estaba la misericordia de Dios, amén, para la humanidad, porque Él sabía el efecto que tiene el pecado, amén. ¿Quién mejor que Él para darse cuenta que todo lo hizo bueno, pero bueno, muy bueno? Y cuando el pecado se regó en el mundo, Él vio que todo terminó bien mal. Por eso derramó su misericordia para restaurarlo todo a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo impide el pecado que cumplamos con nuestra misión como portadores de la imagen de Dios, nuestro Creador? Recuerda que fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Para qué? Habíamos dicho en la versión modificada de esta pregunta, en el primer estudio, habíamos contestado, mira, ¿cómo nosotros pudimos y qué quiere decir ser hechos a la imagen de Dios? Y hablamos, bueno, que estamos llamados a representar su gloria, estamos llamados a representar su carácter y tenemos que ser lo que revele a Dios al mundo. Muy bien, ahora, si tomamos esa pregunta y la convertimos en esta pregunta que estamos aquí viendo, ¿cómo impide el pecado que cumplamos nuestra misión como los portadores de la imagen de Dios, nuestro Creador? ¿Qué hace el pecado en esa imagen que somos o que deberíamos ser? ¿Ah? ¿Mancha la imagen? Porque la imagen se supone que si usted mira es como si fuera un espejo. ¿Verdad? Usted ve un espejo que le metió Windex y lo limpió completamente bien y después no solamente con Banty, porque el Banty debe ser de pelitos y cosas, pero usted le pasa un paño que sea lint free y lo limpia completo y el espejo queda limpiecito. Y usted dice, la verdad que lo que se ve en ese espejo es una copia fiel y exacta de lo que refleja. Pero si de momento usted le pega el cachete al espejo, ¿qué va a pasar? La grasa se le transfiere. Si de momento después viene un nene o algo comiendo este chocolate y le pega, ¿verdad? Le pega el chocolate al espejo, pues entonces ya lo que usted va a ver reflejado allí no es la imagen perfecta, porque el sucio hace que la imagen no sea representada. Eso mismo hace el pecado. Por eso es que si el Señor, queriendo que aquellos que Él ha salvado por la fe, amén, sean la verdadera imagen, amén, de su Hijo, pues no es de extrañarse que aún habiendo sido salvos, vayamos santificándonos, o sea, vayamos cada día por medio de su Espíritu y la palabra pecando menos, amén, perfeccionándonos más, porque mientras más usted se aparte del pecado, que es lo que ensucia la imagen de Dios que está en usted, pues más va a representar la gloria de Dios. Amén. Y esa precisamente es la obra que hace el Espíritu Santo y la palabra en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a ir a 3 porciones, hermano. Necesito 3 voluntarios, 3 médicos voluntarios para leer las 3 porciones. Una en Génesis 3, otra en Génesis 6 y otra en Génesis 11. La primera la va a leer Lorimar, algún otro voluntario, la segunda Lorian y la otra la hermanita Angie. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a leer Génesis 3 del 1 al 7. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Vio lo que pasó, ¿verdad? Usted dirá, bueno, hemos visto y hemos leído esa historia en innumerables ocasiones. Gloria a Dios por eso. Amén. Siempre vamos a ir viendo que a través de la palabra del Señor vamos a derivar bendiciones que quizá anteriormente no hayamos derivado antes, ¿ok? Así que vamos a ir a unas preguntas, ¿verdad? Para ir entendiendo lo que acabamos de leer. Si consideramos las palabras de la serpiente y miramos con calma, ¿ok? Las palabras de la serpiente, ¿qué estaba ella insinuando acerca de la naturaleza y el carácter de Dios cuando estaba tentando? Amén. Fíjate lo que estaba diciendo, o sea, qué valor, diríamos, qué valor tiene la serpiente esta. Que Dios es mentiroso, tratando de insinuar un propósito escondido detrás de las palabras y lo que Dios había ordenado. Se le hace similar eso a cosas de hoy día. Dios es mentiroso y el mentiroso es el que lo dice. Dios es malo y el malo es el que lo dice. ¿Ok? Hay algo escondido de Dios y el que está escondiendo es el que lo dice. Manita Úrsula. Sí, también le insinuó que Dios era egoísta y no quería compartir nada bueno con el hombre, que lo quería para él, que era egoísta. Exacto, exacto, que Dios tenía una mala intención. En realidad no era que estaba compartiendo todo, sino que se quedaba muchas cosas. ¿Okay? Y eso es lo que está detrás, ¿verdad? Si podemos seguir, usted sigue buscando y va a encontrar un montón de cosas detrás de las palabras de la serpiente. ¿Cuáles son algunos de los efectos más notables del pecado que vemos en esta porción? Esos primeros 7 versos que acabamos de escuchar. ¿Okay? Lo vemos en el verso 7, ¿verdad? ¿Qué dice? Se abrieron los ojos de ambos. Ok, pero ellos tienen los ojos abiertos, o sea, ellos veían. ¿Qué ojo se refiere aquí entonces? ¿A la maldad? Sí, se le fue la inocencia. Fíjese que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un árbol físico, un árbol real, pero el simbolismo detrás es precisamente que por el pecado, por la desobediencia, el hombre entró a conocer lo que era el mal. O sea, antes de comer de este fruto, él no sabía lo que era el mal. El mal no estaba en él, porque era hecho a la imagen y semejanza de Dios. El mal no estaba en él. Cuando pecan, entonces se dan cuenta y se perciben, ¿verdad? Y sienten y padecen la maldad, el pecado. Nosotros quizás no lo podemos imaginar, porque es que el pecado está alrededor de nosotros y está en nosotros, pero si usted hubiera estado sin pecado siempre y de momento viene a padecer de este asunto de conocer algo que es malo, o sea, ese concepto de malo no existía, hermano. El concepto de malo existe cuando se comete la primera maldad, que es la desobediencia al Señor. Así que el efecto del pecado es, ¡ting! Dicen, ay, algo se dañó. Y no tenían ni idea de cómo profundamente se había dañado. ¿Ok? ¿Qué más vemos en el verso 7?
Se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, estuvieron siempre desnudos. En ningún lugar dice que había ropa. Entonces vieron la desnudez, vieron su humanidad como pecado. Antes, el ver su humanidad no era pecado. Tan es así que entonces dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron una ropa, se hicieron unos delantales, o sea, un taparrabo, como diríamos nosotros hoy en Puerto Rico, para tapar su desnudez. Pero antes la desnudez no estaban conscientes de ella. O sea, el pecado nos hace estar conscientes de la maldad que lo causó. Entonces esa inocencia se pierde. La inocencia se pierde. Amén. Pasa como con los niños, vemos un vestido de eso ahí, los niños. El niño a lo mejor está por ahí, dice, pues, hasta cierta edad, el niño puede estar sentado ahí, sin ropa, sentado ahí, no hay ningún problema. El único problema que puede tener es que si está aquí adentro hace frío, entonces, ay, hace frío, no tengo ropa, se pone ropa por el frío. Pero si no, ellos son felices jugando snoop, como uno dice por ahí. Pero llega una edad que dicen, ay no, ya estoy grande, ya yo no me atrevo. ¿Y por qué tú no te atreves? Porque ya yo estoy grande, o sea, porque ya caen en cuenta de esa desnudez. Antes, al contrario, eso era chulería. ¿Ves? Porque no tenían ese problema de estar siempre que estar cubierto. Pero, ¿y qué es eso? Porque esos son vestigios de lo mismo que estaba sucediendo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos aprender de nuestro propio pecado? ¿Ok? Cuando vemos la tentación de la serpiente y de la respuesta de Adán y Eva. Pecado nuestro, ¿de dónde viene? Viene de nosotros mismos porque ya en la humanidad está, porque desde ese momento ya usted nace con esa tendencia. ¿Ok? Por eso es que si vamos a Santiago, ¿te recuerda Santiago, verdad? Santiago lo explica con cuidado. Hay gente que a veces pues no quieren ignorar lo que dice la palabra y quieren adjudicarle al diablo toda la culpa del pecado. Pues, claro, podemos decir que el diablo tentó al principio, pero el que peca es porque quiere, hermano. Y nosotros lo vemos claro cuando vamos a Santiago. Cuando uno es tentado, dice el verso 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Él no tienta a nadie, no se dedica a tentar. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo, es atraído y seducido. O sea que el pecado está en mí, como decía Pablo allá en el capítulo 6 de Romanos. Veo una ley en mis huesos. Dice que el pecado está en mí. Dice, miserable de mí, decía, ¿quién me librará? Capítulo 7, debería decir, no sé, capítulo 7 de Romanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay, dice el capítulo 8, verso 1, para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Porque la fe en Cristo les ha librado de la consecuencia y la paga del pecado. Así que el pecado lo tenemos en nosotros. ¿Okay? Nosotros mismos nos servimos el pecado. ¿Pero por qué? Porque desde el principio, cuando el hombre le abrió la puerta a la tentación y por ende al pecado, ya esa mancha, por eso le estaba hablando de la mancha de la peste, la mancha del pecado se pegó y se rodó por toda la humanidad. Ese DNA se dañó y está incrustado el pecado hasta el día de hoy. Vuelvo y digo, ¿cómo nos podemos deshacer de la consecuencia del dominio del pecado? Cuando venimos a Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. La parte importante, ¿verdad?, de lo que estamos viendo aquí. Así que el pecado es mucho más que una decisión respecto a un fruto, ¿verdad? Por eso te lo veo que ahí lo ilustraron como la manzana, porque todo el mundo dice, sí, es una manzana.
No necesariamente era una manzana. No, algunos dicen, no, la fruta de esa región más bien era una granada. No necesariamente, puede haber sido una piña. Puede haber sido, porque uno no sabe cómo se veían los árboles. A lo mejor las piñas antes crecían en un árbol, porque toda la creación cambió grandemente por el pecado. Sea lo que sea, es posible que ese fruto no existe hoy día. Como dice Lorian, es muy cierto. La realidad es que estaba allí el fruto en el árbol y Dios le dijo, coman de todo lo que hay aquí. Pero ese árbol no. Okay. Así que el pecado es mucho más que decidir comerse un fruto o no comérselo. Es no confiar en el buen carácter y el gobierno de Dios. Porque eso fue lo que pasó. Creyeron la mentira del diablo, dijeron, oye, ¿es verdad lo que dice la serpiente? ¿Y por qué Dios nos deja comer de todo y de ese no? ¿Y qué impide? ¿Por qué yo no puedo comer de él? Dice, ahí voy a comer de él. ¿Qué va a pasar? Según dice ella, es porque Dios no quiere que nos convirtamos como Él. Dice, porque Él no querría, a eso es que es un mordido y Él quiere ser el único, pues yo voy a hacer de eso también. La serpiente me abrió los ojos y así es que cae todo el mundo en el pecado hoy día. Amén. Así que el Señor no quería que ellos tuvieran conocimiento del mal. ¿A usted las cosas malas le hace falta alguna? Ninguna de las cosas que hoy vemos nos hace falta, ninguna maldad nos hace falta. Por lo tanto, el pecado causó la maldad, la tenemos entonces en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ir, Josué, necesito que si quieres me le deje share otra vez, perdóname, porque se transicionó, entonces ahora no está haciendo share. Amén, hermanito. Pues si vamos a la próxima porción, Génesis 6, del 5 al 8. Amén. Lo va a leer la hermanita Lorian, gloria a Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Amén. se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Muchas gracias. Le damos fast forward, como dicen, al capítulo 6. Entre el capítulo 3 al capítulo 6 pasan miles de años. Y vemos que en el capítulo 6, eso que comenzó en el capítulo 3, pues ya se había tornado en una epidemia mundial. El pecado se había regado a todo el mundo. Y no solamente eso, sino como estábamos viendo en lo que leyó la hermanita Lorian, ¿okay? El efecto del pecado era tanto que no era algo esporádico. Era que en el corazón de ellos, lo único que había era pensar solamente el mal. O sea, en esos habitantes, ellos lo que vivían era para hacer maldad. O sea, fíjate cómo se contamina toda la persona con el pecado. La maldad de los hombres era mucha. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y dice que le dolió en el corazón porque él miró pretendiendo ver la imagen de Dios en ellos y lo que vio fue maldad, problema y corrupción, ¿verdad? No se pone a meditar, le dolió. Qué decepción, ¿verdad? Lo que era bueno en gran manera le dolía el corazón. Dice que en el verso 7 se arrepintió de haberlos hecho. ¿Ok? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, dice el 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, todo el mundo
Lo único que pensaba era hacer la maldad, menos Noé. Lo que nos ilustra que si usted quiere agradar al Señor, el Señor, mediante su gracia y mediante su luz y su misericordia, le permite a usted agradarle. Amén. Noé no se contaminó con el pecado y Noé dice que era varón justo. Dice que caminó con Dios. Más atrás vemos que Enoc caminó con Dios también. ¿Okay? Y dice que Dios se lo llevó. Creo que era quinto o sexto descendiente. Verso 19 de capítulo 5. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Lo mismo se dice de Noé. Con Dios caminó Noé. Así que en todas las épocas, así sea uno, así sean dos, tres, amén, ha habido quien tema a Dios y que le obedezca. Amén. En este caso, en este contexto del capítulo 6, fue Josué. Noé. Vamos a unas preguntas, ¿verdad? ¿Qué revelan estos versículos que hemos acabado de leer sobre la gravedad y la seriedad del pecado? ¿Hasta dónde llega el pecado? Se multiplica el pecado. El pecado lo daña todo. Todo lo daña. Y como todo lo daña, resulta en la muerte y la destrucción de todos. El pecado es terrible. El Señor sabe lo terrible que es, porque echó a perder la creación que Él hizo de manera perfecta. ¿Cómo muestra este pasaje, los versos que acabamos de leer, verdad? La realidad del juicio y la esperanza de ser salvos. O sea, ¿qué hace el Señor con el pecado? Hace así. 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 ¿Qué hace el Señor con el pecado según esta porción? Lo juzga. Dice el verso 7, raeré. ¿Tú sabes lo que es raer? Es el efecto de una asada. Usted tiene una asada. Usted va... Cuando dice, mira, Millo, vamos a sacar esas matas que están ahí de cuajo. ¿Qué usted entiende por eso? No es taladita, podadita, de cuajo es desde abajo, que no quede ni raíz, así, ¡ja! ¡Jua! Me acuerdo una vez, nosotros recién casados, preparando la casita, que es la que tenemos ahora mismo. Lorian y yo dijo, vamos a sacar esas matas de esas de amapola, de esas de hibisco que están allí, sembradas desde el tiempo de los americanos, y eso estaba, que no salía, había que sacarlas de cuajo, no podíamos sacarlas de cuajo, pues le amarramos una soga a cada mata y se la amarramos a la parte de atrás de la guagua. Tenemos una trooper de aquellos tiempos, eso fue en el 88, imagínate, y le metíamos a la trooper y salían arrancando, pero y salían todas esas matas de allá abajo. La única forma de arrancarlas de cuajo, porque no queríamos que salieran de nuevo. Aquí el Señor quiso arrancar de cuajo por juicio al pecado. Pero esa es la realidad del pecado. Por el otro lado, ¿cómo muestra aquí la esperanza de ser salvo? En estos mismos versos que acabamos de ver. ¿Personificado en quién lo vemos? Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, el Señor iba a enjuiciar y castigar a los pecadores, excepto a Noé.
¿Por qué? Porque Dios cogió a unos para que se chavaran y los otros no. No. Según el pecado que había en su corazón. Amén. Dice que ese pecado no estaba obrando en Noé para desobedecer a Dios. No quiere decir que Noé fuera sin pecado, a pesar de que dice que era perfecto en sus generaciones, pero sabemos lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que, a pesar de que él también era pecador, en su corazón estaba agradar al Dios que lo creó y el Dios que lo iba a salvar. Amén. Porque Dios es bueno. ¿Y cómo debería motivarnos a nosotros la realidad de que va a haber un juicio de Dios? Hablándole ahora a los cristianos. Si pensamos en el motivo del juicio de Dios, ¿es por qué? ¿Debido a qué? Debido al pecado. Si nosotros hemos sido redimidos del pecado por la sangre de Cristo, ¿cómo el saber de que hay un juicio para el pecado influye en nuestra vida con Cristo Jesús? Primero, nosotros no vamos a pasar por el juicio del pecado, ¿verdad, hermanita? No debemos tener temor del juicio. Por otro lado, ¿qué debemos hacer respecto al pecado que va a ser enjuiciado? ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? ¿Ah? ¿Abrazar el pecado? No, tenemos que santificarnos. ¿Rechazar el pecado? Santificarnos. Tenemos que desarraigar el pecado de nosotros. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Amén. ¿Cómo usted hace morir una mata? Pues no le eche agua, no le eche abono. Déjala quieta allí. Poco a poco se va secando, ¿verdad? Pero haga lo mismo con el pecado, no alimente el pecado, no atienda el pecado, no merece su atención. Déjelo. Aparte. Gracias. Estamos haciendo un cambio de batería, hermanito, en el micrófono, sí. Nos ayudó Millo, nos está ayudando Josué. Gloria a Dios. Amén. Así que va a haber un juicio, pero el creyente tiene que apartarse del pecado, aunque no esté puesto para el juicio por condenación. Hermanita Gloria. Exacto, que no estamos puestos para la condenación, pero sí nuestras obras van a ser juzgadas. Amén. Y la palabra también dice que de toda palabra que hablemos, daremos cuenta a Dios. O sea que eso debe también darnos temor de querer siempre agradar a Dios. Claro. Porque el Señor nos va a juzgar a nosotros también Señor, por nuestras acciones. El Señor nos va a juzgar por nuestras obras, exactamente. Exactamente. Muy cierto. Pues hermanito, si fuéramos entonces, ¿verdad? Vamos a ir al próximo pasaje. Lo va a leer antes de ir ahí de una... Tito, Sí, hermanita Gloria. cuando yo digo que no tenemos temor, me refiero a ver las calamidades en el mundo, los desastres, todo el pecado que hay en el mundo. Pues nosotros los cristianos no vamos a tener temor porque sabemos que Dios nos va a librar de eso, Exacto. ¿verdad? Pero de que tenemos que tener temor del Señor, pues sí. Amén. Tenemos que tener temor del Señor, pero no temor de que Él nos va a enjuiciar. O sea, Sí, por que eso. no vamos a ser objeto de la ira de Dios, porque todo esto es juicio que vemos aquí es porque Dios derrama su ira. Exactamente. Y la palabra dice que Dios derrama su ira sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia, eso éramos antes. Pero ahora, en Cristo Jesús, estamos amparados por la misericordia de Dios. Muy cierto. Amén. Ahora, si fuéramos, ¿verdad?, añadiendo un poquito de contexto, ¿verdad?, hay que ir ilustrando la gente matándose unos a otros, robando y haciendo maldad, ¿verdad?, porque les place. ¿Ok? La palabra del Señor nos aclara que la consecuencia del pecado es muerte y juicio. ¿Ok? Así que nosotros, ¿verdad?, y todo el mundo debería confiar plenamente en Dios, Cristo Jesús, el Salvador, para salvarse. ¿Ok? Pero nosotros también tenemos que hacer verle a los demás las consecuencias del pecado, ¿verdad? Porque el mundo anda pecando a tutiplén, rampantemente, pensando de que no hay ninguna consecuencia del pecado.
¿ok? Y que es necesario ser salvos de la muerte eterna, de la condenación eterna, porque todo el mundo peca y todo el mundo tiene que darle cuentas a Dios. Amén. Así que si vamos a la última porción, la va a leer la hermanita Angie, capítulo 11, el verso 1 al 9, amén. Vamos al contexto de la torre de Babel, como dice la palabra. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Pues usted vio el relato de la torre de Babel, como tal. La raíz de la palabra Babel viene de la palabra hebreo Balal. Balal es confundir. De hecho, una palabra típica en el hebreo moderno es balagán. La traducción de balagán en puertorriqueño es revolú, literalmente. Un revolú. Pues en hebreo actual, el moderno, es balagán. Viene de balá. Balá es un revolú, un problema. Balagán es de grandes dimensiones. Pues Babel, ¿verdad? La palabra Babel como tal es una aproximación al español. Debería decir Balel, debería ser, pero dicen Babel. Porque también es onomatopéyico. ¿Sabe lo que es onomatopéyico? ¿Verdad? Que usted dice guau, guau. ¿Qué es guau, guau? Pues el ladrido del pejo, miau, miau, pío, pío. Onomatopéyico son palabras, ¿verdad?, que pretenden describir cómo suena lo que describen. Pues Babel es una palabra onomatopéyica, es del bla, 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 bla. De ahí es que viene el bla, 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 bla. El Babel, Babel, bla, 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 bla. Así escuchaban los amigos. De momento estaban hablando el idioma que hablaban entre ellos, de momento el otro, bla, 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 pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa que tú te... Bla, 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 bla. Deja ver si aquel me entiende. Va para allá, ninguno se entendía. Que Dios los confundió. ¿Para qué los confundió? Pues para que no pudieran comunicarse. Y al no poder comunicarse, nadie entendía lo que querían hacer y desistieron. Deja esto, nadie me entiende. Y se cansaron, no se pudo hacer nada. No se pusieron a poner de acuerdo. El Señor no quería que se pusieran de acuerdo para hacer lo malo. ¿Okay? Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Te sorprende la reacción de Dios en esta historia? ¿Cuál fue la reacción de Dios? Que les confundió la lengua. Fíjate el verso 7 que dice, descendamos y confundamos. Fíjate que Dios siempre habla de la realidad de sus tres, ¿verdad?, sus representaciones, sus manifestaciones. Así que nos sorprende porque Dios no dijo que descienda fuego del cielo y los consuma. Más adelante, cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, salió de Egipto, estaba en el desierto, entonces estaban renegando contra Jehová. Y Jehová le dijo, Moisés, apártate, échate para el lado y verás cómo yo los consumo en tu misma presencia. Como quien dice, parece que Dios pensaba,
que descendiera fuego y los consumiera. ¿Por qué con fuego? Porque él había dicho que con agua no le iba a hacer más nada. Pero nunca dijo nada respecto al fuego. Y el fuego de Dios consumidor. Moisés le dijo, no, Señor, vamos a dar un chance, porque eso era Dios probando. En realidad no iba a destruir los israelitas, pero Dios estaba probando a Moisés. Moisés le dijo, ¿y qué dirán los egipcios? ¿Y para qué pasó tanto trabajo para sacarlos de Egipto, para matarlos en el desierto? Dirán que Dios, que Jehová, fíjate la apelación de Moisés, él dirán los egipcios que Jehová no es un Dios misericordioso. Amén. O sea, los egipcios les representarán mal. Y Dios, ¿verdad?, probando a Moisés, decidió mostrar misericordia contra el pueblo. Pues aquí, ¿qué pasó? Cuando vemos que él lo que decide es confundirle la lengua. ¿Qué muestra el confundirle la lengua? ¿Qué es lo que está detrás del Señor? ¿Ah? Compasión, porque los pudo haber destruido. Sin embargo, les confundió como para trabarlos, ¿verdad? Para que no se pudieran asociar en el pecado. ¿Cómo demostró la obra del pueblo una desobediencia orgullosa? O sea, ¿qué estaba haciendo el pueblo? ¿Cuál era el propósito de la torre? No tenían en cuenta a Dios para nada. Exactamente. Querían hacer su propia fuerza ellos. Exactamente. Uniéndose. Hagámonos un nombre. Sí. Una cúspide. Mediante una cúspide que llega hasta el cielo. O sea, un nombre quiere decir, estos hombres fueron los que llegaron hasta donde Dios vive. ¿Verdad? Porque de esa forma, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, vamos a demostrar que nosotros podemos hacer las cosas que Dios hace. ¿Y de dónde viene esa idea? ¿No? Hacer las cosas que Dios hace. ¿Usted no ve la raíz de lo que estaba en el capítulo 3? El orgullo también. Sí, la serpiente le dijo, cuando ustedes coman de ese árbol, cuando ustedes desobedezcan al Señor, que es lo que Él no quiere, lo que Él no quiere que ustedes sepan es que ustedes van a ser igual que Él. Entonces estos, miles de años después, estaban todavía con la misma idea. Vamos a hacer una torre y vamos a llegar a ser igual a Dios. ¿Ok? Porque el pecado entonces, según lo que vemos aquí, es esencia. En esencia es un ejercicio del orgullo. ¿Cómo lo vemos aquí? ¿Qué les movió a ellos a pecar? El orgullo. Engrandecerse. La persona cuando peca dice, yo no tengo que darle cuenta a nadie. ¿Qué es lo que define algo que es bueno o malo? Yo lo defino como bueno. Es más, lo que la gente dice que por ahí es pecado, a mí no me daña, a mí no me afecta. Eso, yo puedo pecar. Usted sabe que esa misma noción se mete en la iglesia. 1 Corintios, eso era lo que estaba pasando allí. Inmoralidad sexual. No, eso no es inmoralidad sexual. Aquí no ha pasado nada. ¿Tú sientes algo de pecado en esta iglesia? Y Pablo decía, esa poca vergüenza que hay allí en esa iglesia no la hay ni entre los mundanos de los gentiles. Y cuidado que ustedes los gentiles griegos son mundanos hasta la médula, pero eso ni allá está podrida la iglesia. Y ustedes dicen que están llenos de orgullo. Lo dijo bien Pablo. Por el orgullo es que esas cosas suceden. Vamos a esa porción para que ustedes recordemos, ¿verdad?, esos momentos nefastos de la iglesia de Corinto. Capítulo 5. Que el problema del ser humano es que quiere saber más que Dios. Exacto. O sea, la criatura quiere saber más que su creador. Exactamente. Y ese es el problema que tiene el ser humano. En todo Exactamente. tiempo. Y Romanos capítulo 1 dice que el hombre, entre las muchas cosas erróneas que quiso hacer, quiso darle honra y alabanza a las criaturas más que al Creador. Y cuando dice criatura no estamos hablando de pollos, vacas, caballos, de Él mismo como criatura, darse la gloria más a Él. En 1 Corintios 5 dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, esa poca vergüenza no estaba ni
entre los gentiles. Mas vosotros estáis envanecidos. Esa es la raíz de todo ese pecado que había allí en la iglesia de Corinto. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Verso 13 dice, quitad pues a ese perverso, ¿cómo le llama? De entre vosotros. ¿Está bien? Fíjate que él claramente dice, ¿por qué viene ese pecado? Por el envanecimiento del varón. Y los otros, ¿por qué toleraban el pecado? Por el envanecimiento también, porque pensaban que estaban por encima de lo que Dios había dicho. Amén. Y esa precisamente es la raíz del pecado, la raíz de todos los males. Amén. Que vemos hoy día. Amén. Si vamos a un contexto, ¿verdad? Antes de resumir, estas personas que hemos visto en estos tres relatos, Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11, querían reemplazar a Dios y adjudicarse la gloria que le pertenecía a Dios por derecho. O sea, el hombre, igual que Nabucodonosor, quiso hacerse igual a Dios. ¿Okay? Así que fundamentalmente lo que vemos es, ¿verdad? Tratando de ilustrar el pecado y tratando de entrar una definición más clara de lo que es el pecado, es siempre un intento del hombre hacer las cosas como él quiere, de gobernarse a sí mismo, de ser autónomo, de no darle cuentas a nadie. ¿Ok? Y mediante esas acciones lo que estamos es rechazando la autoridad amorosa, debemos decir, de Dios, nuestro creador, ¿verdad? El hombre, como vemos en la ilustración, ¿verdad? Hace las cosas como le da la gana y después quiere echarle la culpa al Señor por la consecuencia de sus acciones. Todo ello lo vemos acá. Caín después estaba amargado, aunque Dios no lo mató, lo marcó para que se supiera que él había sido el que había matado a su hermano. Entonces él andaba herido por eso. Y así vemos todas las personas, ¿verdad?, que están amargadas por el pecado. ¿Se acuerdan los dos ladrones en el Calvario? Uno de ellos cayó en cuenta y dijo, nosotros estamos aquí porque nosotros somos malos de verdad. Pero este que está aquí, él ningún mal ha hecho. Y el otro, agallado, porque le estaban haciendo pagar por su propio pecado. Y le dice, si tú fueras de verdad el Cristo, te hubieras bajado, porque no te bajas y nos bajas a nosotros también. ¿Está viendo? O sea, que se ven ahí el contraste, las actitudes del corazón de las personas. O sea, aquel ladrón malo, por decirlo, los dos eran malos, pero uno se había humillado, el otro decía, cuando tú vienes a ver, la culpa de todo la tiene esta que está aquí. ¿Ves? ¿Por qué no me saca de aquí? O sea, no se creía suficiente responsable de sus propias acciones. El otro sí. Dice, nosotros a la verdad estamos pagando por nuestro pecado, pero esta, la verdad, ningún mal ha hecho. Y eso ilustra la condición del corazón. Amén. Gloria a Dios cuando por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra nosotros nos damos cuenta cuando hacemos las cosas mal. Si usted se da cuenta que usted hace las cosas mal, actúe sobre ello. Esa es la misericordia de Dios mostrada para que usted corrija por medio del poder de Dios su vida. Amén. Y así nosotros como cristianos deberíamos hacer. Amén. Así que continuamos la saga. Continuamos la serie. La semana que viene. Amén. Y vamos a estar en Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17. Dios hace un pacto, debemos decir, con Abraham, ¿verdad? Después le cambia el nombre a Abraham, ¿verdad? Pero en el momento que hizo el pacto se llamaba Abraham. Padre enaltecido. Después le cambió el nombre a Abraham, padre de una multitud. Hoy ha habido muchos efectos sonoros. Ahora fue que se cayó un micrófono, pero no pasó nada. Estamos bien. Gloria a Dios. Así que repasa, hermanito, para la semana que viene, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, para la gloria del Señor. Y este servidor estará trayendo el estudio de ese martes también. Allí iremos, ¿verdad?, ocultando la palabra del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Así que vamos para allá en el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanitos. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de terminar. Amén. Pues vamos a estar de pie, mis hermanitos queridos.
Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Recuerde que la intención de todo esto no es simplemente hablar de la historia bíblica, la serie se llama Unidos en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra evangelio quiere decir las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo vino a morir por los pecadores y todo aquel que en Él creyere será salvo. Lo que estamos haciendo es contando de dónde vino todo, de dónde vino el pecado y cómo Dios empieza a tratar con la humanidad para eventualmente redimirla de todo pecado. Pues en el primero que vamos a ver, en el capítulo más allá de la historia de Noé en adelante, donde Dios muestra su misericordia, es en Abraham. Y Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vente a la tierra que yo te mostraré. Ya está. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que vamos a ver es cómo el plan de Dios de redimir y mostrar misericordia al hombre se va desarrollando. La mostró a través de todos, especialmente sobre Noé. La mostró sobre los varones de allá, de la torre de Babel. Como tal. La mostró sobre Adán y Eva, que no los destruyó y le dio la oportunidad de vivir una vida que fueran de agrado al Señor, aun cuando tenía el efecto de el hombre ya había caído en el pecado. Y a través de toda la historia vamos a ver que Dios muestra su misericordia. Esa es la intención de todos estos estudios, según vayamos tiempo. Claro, al final vamos a terminar con ¿quién? Con el autor de la salvación. Amén. Pero primero tenemos que dar todo el contexto para que ustedes puedan tener el panorama. Esto es como si fuera un panorama de la Biblia en estos 42 estudios. Amén. Estamos solamente en el número 2. Así que por ahí el Señor nos va ayudando. Amén. Pues vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por ser bueno con nosotros y darnos esta bendición grande de habernos podido congregar para estudiar tu palabra. Gracias por ella, Señor. Ahora, Padre, queremos pedirte que bendigas esta palabra en nuestro corazón, que permita, Señor, que podamos atesorarla en nuestro corazón, ponerla por obra, Padre. Así viendo, Señor, en específico hoy, y ratificando el alcance del pecado, Señor, que pretendamos en nuestro corazón apartarnos del pecado, apartarnos de maldad, santificarnos, Padre Santo. Que podamos, Padre Santo, ser tus instrumentos, Señor, y que por tu misericordia muchos puedan ser salvos, Padre, como nos salvaste a nosotros, Señor. Gracias por esa bendición, Señor. Ayúdanos así, Señor, al pasar el tiempo antes que tú vengas, Señor, a serte fieles, Señor, apartados de la maldad, fieles a tu palabra, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Padre, que podamos honrarte nosotros, nuestras familias y toda nuestra descendencia también, que te honre, Señor, hasta el día que tú vengas a buscar tu iglesia, Padre. Gracias, Señor. Fortalécenos, Señor, a todos mediante tu Espíritu. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.